Bueno, entonces el tema que nos corresponde para trabajar en esta unidad es lo que tiene que ver con la teoría de conjuntos. Básicamente está dividido este tema en dos partes. Uno, lo que tiene que ver con la primera parte, que es lo que tiene que ver lo de conjuntos, y la segunda parte, o el segundo tema, que es lo de cardinal de un conjunto. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, la dinámica es la misma que trabajamos, entonces vamos a mirar el documento, básicamente la teoría, y empezamos a trabajar los ejercicios propuestos. Este tema de teoría de conjunto, de hecho, es un tema que pues de alguna manera no podríamos, pues no es desconocido desde casi que todos los niveles de formación. Se ha trabajado sobre conjuntos o se habla de conjuntos en diferentes contextos o con diferentes profundidades. ¿Sí? Podemos empezar por el concepto básico de un conjunto cuando nosotros hablamos de que es la reunión de unos elementos con una característica especial para que nosotros podamos decir que es un conjunto. Esos elementos deben tener una característica especial y forman parte de ese conjunto. Dentro de eso, pues nosotros tenemos los conceptos que es el conjunto como tal y cada uno de los elementos que pertenecen a ese conjunto. De hecho, esa palabra elementos es muy utilizada también en la parte estadística y hace referencia pues a eso que tiene esa característica particular. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del conjunto de las familias, pues entonces estaríamos hablando de que cada una de las familias pues es un elemento. Si nosotros estuviéramos hablando de un conjunto de hospitales, por ejemplo, entonces cada uno de los hospitales sería un elemento. ¿Sí? Esa palabra elemento que se utiliza en la parte de teoría de conjuntos, así como se utiliza también en la parte de estadística de probabilidades, hace referencia a cada uno de esas personas, objetos que están, que forman parte de un grupo que comparten una característica en común. Los conjuntos generalmente se denotan con letras mayúsculas y los elementos con letras minúsculas, ¿sí? Hay algo, bueno, yo les coloqué esto acá, lo que tiene que ver con la relación de contenido, no contenido y de pertenece y no pertenece, mm, pues porque es también importante cuando estamos hablando de conjuntos. Básicamente la palabra contenido y la palabra pertenece, pues son palabras que nosotros de alguna manera entendemos el significado, entendemos qué es lo que quiere decir que algo esté contenido en otra cosa o que algo pertenece a otra cosa. ¿Sí? Eso es algo pues que nosotros tenemos claro. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos palabras? Contenido que se relaciona con este símbolo, ¿sí? Con una C, y pertenece que se relaciona con una E, ¿sí? Pues como una forma de E. Básicamente nosotros sabemos que el concepto de ¿La C qué significa? contenido, la C significa contenido y la E significa pertenece, ¿sí? Ok, Okay. pertenece. Básicamente, ¿qué lo Gracias. diferencia? Nosotros podríamos decir que la palabra contenido y la palabra pertenencia, pues es de alguna manera, estaríamos representando lo mismo. La gran diferencia entre esos dos, entre el contenido y el pertenece, es que el contenido se da entre conjuntos. Regáleme un minuto, por favor. Ok. Bueno, la relación de contenido se da entre conjuntos. Entre conjuntos es que nosotros decimos que un conjunto está contenido en otro.
o que no está contenido en otro, ¿sí? ¿Qué representa o qué condiciona ese contenido? Que todos los elementos de un conjunto estén dentro del otro. Con uno solo que no esté dentro del otro conjunto, ya no podemos decir que está contenido. Y es una relación entre conjuntos. ¿Listo? Ahora, aquí vemos en nuestra teoría que la palabra, perdón, el símbolo de la C, ¿sí? Siempre nos va a mostrar o va a estar abierto hacia el conjunto grande, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos referencia a R contenido en S, entonces claramente esta simbología, estas letras nos indican que el conjunto R es el más pequeño que está dentro del conjunto S. O también lo podemos escribir de esta manera. Esto significa exactamente lo mismo porque vemos que el símbolo C está hacia el otro lado. Entonces, siempre la abertura del símbolo nos está mostrando cuál es el conjunto grande, por decirlo así, o el superconjunto y cuál es el que está dentro, el conjunto interior. Entonces podemos decir, R está contenido en S o S es un superconjunto para R. ¿Ves? Digamos, lo estamos mirando, lo podemos leer en los dos sentidos. ¿Listo? Como el ejemplo, donde está acá, donde tenemos el conjunto B, que dice que son las letras que pertenecen a la capital del Valle del Cauca, que en este caso es Cali, es este conjunto B pequeño, y el conjunto A, pues tiene las letras G, U y las letras de la palabra Cali. Entonces, podemos decir que B está contenido en A o que A es superconjunto de B. De cualquiera de las dos maneras lo podemos mostrar. Pero lo que sí es claro e importante es que la relación de contenido se da entre conjuntos completos. Ya cuando yo hablo de un elemento con un conjunto, es donde utilizamos el concepto de pertenencia. También significa que está dentro de, pero en este caso ese dentro de es un elemento dentro de un conjunto. De esa manera nosotros podríamos decir que, por ejemplo, el elemento A pertenece al conjunto B, ¿sí? Incluso nosotros podríamos decir que el elemento A pertenece al conjunto A también, porque está también dentro del conjunto A. Entonces la relación de pertenencia nosotros la establecemos entre un elemento o varios elementos, no importa, pero está establecido entre elementos y conjuntos. Entonces, si vamos a hablar de conjuntos, de la relación entre conjuntos, hablar de contenido. Si vamos a hablar de la relación entre un elemento o varios elementos y el conjunto, estamos hablando de pertenencia. ¿Sí? Básicamente, y es la conclusión que está aquí pues en la parte final. Entonces, esos dos conceptos son muy importantes porque eso nos permite a nosotros, cuando estamos hablando o cuando vemos una descripción, porque recuerden que finalmente todo esto uno lo lleva después a la teoría. Si lo tenemos en símbolos, pues como que fácilmente lo identificamos, pero tener claro estos conceptos nos permite a nosotros entender la teoría. ¿Listo? La teoría que nos están mostrando. Bueno. Igual, pues cualquier pregunta me la van haciendo, por favor. ¿Listo? Bueno, seguimos. Entonces, tenemos ahora el concepto de notación de conjunto. Ahora, ¿cómo escribimos un conjunto? Nosotros, los diagramas de Venn, que era, digamos, esto que se muestra acá, esto es un diagrama de Venn que para nosotros es muy común. ¿Sí? O sea, básicamente nosotros nos dicen, represente un conjunto y hacemos un círculo. Y ya, digamos, tenemos claro el concepto de conjunto gráfico a través de un círculo. Y a eso lo llamamos diagrama de Venn. Pero los conjuntos como tal, hay dos maneras en las cuales se pueden escribir un conjunto. Puede ser por extensión o puede ser
por comprensión. Cuando nosotros escribimos un conjunto por extensión, pues digamos que casi que las palabras nos lo están diciendo. Cuando yo lo digo el conjunto por extensión, lo nombro cada uno de los elementos, ¿sí? Nombro cada uno de los elementos. Cuando yo lo defino por comprensión, nombro la característica común entre los elementos. Por ejemplo, yo puedo decir que el conjunto A, bueno, o el conjunto B corresponde, si yo lo quisiera mostrar perdón, por extensión, por comprensión, entonces yo diría que son los X tal que X, este slash que yo acabé de hacer ahí, ese se lee de esa manera, tal que, significa condición. Entonces, los elementos del conjunto B, los X que del conjunto B, tal que X es una vocal, es una vocal, ¿sí? Y ese sería entonces nuestro conjunto B por comprensión. Decimos cuáles son los elementos o las características de ese conjunto, ¿sí? Y si ese mismo conjunto B yo lo quiero escribir por extensión, entonces, mire que ya nosotros no escribimos los X tal que, no, porque ya vamos a escribir cuáles son esos valores de X. Entonces, cuando yo escribo los X tal que X es tal cosa, es cuando yo lo represento por comprensión, porque yo voy a decir esa característica especial de la X. En cambio, cuando yo escribo el conjunto B, y digo que el conjunto B es A, E, I, O, U, entonces ya estoy diciendo, representando el mismo conjunto, pero por extensión, es decir, estoy nombrando todos sus elementos. Estas son las dos maneras. Ahora, si yo quiero hacerlo por diagrama de Venn, pues puedo hacer las dos cosas. Yo puedo hacer un círculo y escribir las vocales, o puedo hacer un círculo y escribir vocales, ¿sí? La palabra vocales. Y yo ya sé que pues estoy representando, o que ese conjunto que yo estoy representando gráficamente me está diciendo que es el conjunto de las vocales, ¿sí? Bueno, esas serían pues las dos maneras que nosotros tenemos para identificar o para hablar de lo que tiene que ver con los conjuntos, la manera de escribir los conjuntos. Puede ser por compresión o por extensión. Teniendo en cuenta eso, entonces tenemos algunas clases de conjuntos. Entonces tenemos el conjunto vacío, pues su palabra lo está diciendo, no tiene nada, ningún elemento. Entonces, por ejemplo, pudiéramos decir que ejemplos de conjunto vacío, las personas que vuelan, no hay personas que vuelen, los X, tal que X sea un número racional o irracional. No hay números dentro del sistema de números reales que pueda ser racional e irracional al mismo tiempo, ¿sí? Que tenga ambas características. Entonces, por eso, ese también será un conjunto vacío. Los X tal que X es una solución real de X al cuadrado más 1 igual a 0. Esto también es un conjunto vacío porque X al cuadrado más 1 igual a 0 es una ecuación cuadrática que no tiene solución, ¿sí? Otro ejemplo sería los X tal que X es rojo y verde a la vez, o los X tal que X es un número real e imaginario a la vez. Tampoco puede ser. Entonces, por lo tanto, todos esos conjuntos son conjuntos vacíos. Los podemos representar con los dos corchetes o lo podemos representar con este símbolo que nos dice vacío, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo. Hay una manera de representar los conjuntos vacíos. Eso significa que cuando yo hago una operación entre conjuntos y el resultado es un conjunto vacío, pues yo no puedo decir simplemente
o no escribir nada. No, porque hay una manera en la cual yo represento un conjunto vacío. Si yo no escribo nada, significaría que no tiene respuesta. Y sí tiene respuesta, el proceso sí tiene respuesta. Lo que pasa es que es un conjunto vacío. ¿Listo? Bueno, otra clase de conjunto es el conjunto unitario. Entonces ya su nombre lo está diciendo, no tiene sino un elemento. ¿Sí? Y ahí pues están el conjunto A, que puede ser el uno, o los X, tal que X es la solución de X más 1 igual a 0. Esto es una ecuación lineal que tiene una sola solución. Por eso, solo hay un valor que hace que esa ecuación se cumpla. Números pares entre 2 y 4, mire que me dice entre 2 y 4, o sea, no incluye ni el 2 ni el 4, perdón, entre 2 y 6, no incluye ni el 2 ni el 6, por lo tanto, el único elemento de ese conjunto es el 4. O la capital de México, pues México también no tiene sino una capital. Entonces, por eso, esos son conjuntos unitarios. ¿Listo? Y el otro lado, el otro extremo de los conjuntos, pues sería el conjunto universal, que ya es el conjunto que tiene todos los elementos. ¿Listo? Que tiene todos los elementos. Bueno, entonces el conjunto universal, entonces es el conjunto que tiene todos los elementos de una característica determinada. Entonces, por ejemplo, aquí el conjunto A es el conjunto de las aves, el conjunto B es el conjunto de los peces, el conjunto C es el conjunto, eh, bueno, no, el conjunto C no lo tenemos ahí, bueno, que es anfibios, y el conjunto D de tigres. Todos esos conjuntos están reunidos en un conjunto universal que se llama el conjunto de los animales. Entonces, el conjunto universal es el de los animales. ¿Listo? El conjunto universal generalmente, no es que sea obligación, pero generalmente se representa con un cuadrado. Los diagramas de Venn se representan circulares y los diagramas universales, eh, el conjunto universal se representa con un cuadrado y los conjuntos, pues los subconjuntos de los conjuntos universales o que pertenecen a ese conjunto universal, los representamos con símbolos, con círculos. ¿Listo? Entonces, ese es el conjunto. Entonces, estos conjuntos, el concepto de conjunto vacío, de conjunto unitario y de conjunto universal son importantes porque me permiten a mí, digamos, como identificar las respuestas que me pueden dar cuando estoy haciendo operaciones entre ellos. Bueno, listo. Esta era como la parte básica que pues me interesaba que recordáramos, que miráramos de lo que tiene que ver con los conjuntos, ¿sí? Algo, digamos, que lo tenemos como claro, que lo hemos trabajado como claro desde que nosotros miramos el concepto de conjuntos. Vienen ahora las operaciones y eso es lo que más me interesa, pues que trabajemos en lo que son las operaciones. Con los conjuntos yo también puedo hacer operaciones, ¿sí? Operaciones, así como nosotros las hicimos en la parte lógica matemática con las preposiciones y entonces mirábamos que de acuerdo a los conectores se hacían unas operaciones que las llamábamos operaciones lógicas. Aquí también tenemos operaciones que se llaman operaciones entre conjuntos, ¿sí? Y básicamente, pues son algunas operaciones que para nosotros son digamos, las hemos ya trabajado. Las operaciones, y me voy a bajar un poquito aquí a este cuadro que encontramos acá, ¿sí?
Las operaciones entre conjuntos básicamente son 5. Tenemos la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento, ¿sí? Y el complemento. Ahora, en estas gráficas, pues tenemos sombreado lo que me representa cada una de ellas. Y aquí, pues en la parte de la teoría que antecede esas gráficas, pues hablamos de cada una de ellas. ¿Listo? La unión entre conjuntos. Empecemos básicamente por la unión entre conjuntos. Cuando nosotros hablamos de la unión entre conjuntos, estamos hablando de todos los elementos de los dos conjuntos, todos, ¿sí? Comunes y no comunes. Cuando yo tengo dos conjuntos o tres conjuntos, pueden haber elementos comunes, pueden no haber no elementos comunes. Cuando hablamos de la unión entre conjuntos, estamos hablando de todos los elementos comunes y no comunes, ¿sí? Por ejemplo, en este gráfico tenemos un ejemplo de dos conjuntos que tienen elementos comunes, que son estos, la intersección. Entonces aquí la unión serían todos los elementos que están aquí en esta parte del conjunto, los que están en del conjunto A, los que están en la intersección y los que están en la parte del conjunto B. Otra situación que se puede presentar es que un conjunto esté contenido en el otro. Miren que el conjunto A está contenido en el conjunto B. Entonces, si nosotros dijéramos A unión B, pues sería lo mismo que si dijéramos el conjunto B, porque todos los elementos de A están en el conjunto B. ¿Listo? Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, lo cierto es que la unión entre conjuntos son todos los elementos comunes y no comunes. En cambio, la otra, me voy a bajar más bien a la gráfica donde tenemos, bueno, acá, listo. Entonces, todos los elementos que están en A y en B, esos son los que pertenecen a la unión. ¿Listo? La otra operación que se llama la intersección entre conjuntos, que se representa con este símbolo, con la U al revés, está haciendo referencia solo a los comunes, ¿sí? Entonces, digamos que cuando yo estoy hablando de la unión entre conjuntos, siempre voy a encontrar una respuesta, ¿sí? Porque tengan o no tengan elementos en común, la unión los voy a juntar. Entonces, la unión entre conjuntos siempre va a haber una respuesta. En cambio, en la intersección no. Puede ser que hayan conjuntos donde al sacar la intersección, nosotros digamos que la respuesta es un conjunto vacío, porque no hay elementos comunes entre los dos o los tres elementos conjuntos que estemos analizando. Entonces, por eso, en la intersección solamente, y vemos que ahí está sombreado, solamente lo que está común entre A y B. La unión sería que dijéramos A o B. Entonces, puede estar en A, puede estar en B o puede estar en los dos. La intersección decimos A y B, entonces obligatoriamente debe estar en ambos. Si no, no, digamos, no pertenecería a la respuesta. Ahora, la otra, la otra operación es la diferencia. Básicamente es lo que nosotros conocemos, o sea, es el mismo concepto o el mismo criterio que tenemos nosotros de la resta o la diferencia, quitarle. Entonces, yo puedo establecer eh, la diferencia entre conjuntos, los puedo establecer en ambos sentidos, así como lo hicimos la parte de complemento. Por ejemplo, aquí está representado A menos B. ¿Qué significa? Que al conjunto A yo le voy a quitar, y por eso esta parte queda en blanco, le voy a quitar los elementos que corresponden al conjunto B. Por eso decimos que A menos B son todos los A, o sea, todos los elementos de A, tal que A pertenece al conjunto A y no pertenece al conjunto B. Entonces, esto es lo que se representa la diferencia.
Ahora, yo podría pues hacerlo al contrario y decir B menos A, entonces me quedaría toda esta parte sombreado de gris. Los elementos de B que no están en A. Esa es la diferencia. Yo la puedo hacer en ambos sentidos, ¿sí? Incluso lo puedo hacer simultáneamente y ahí es donde me aparece la diferencia simétrica. Entonces, ¿qué es la diferencia simétrica? Se representa con este triangulito. Eso significa una eh, diferencia simétrica, es decir, una diferencia que está en los dos sentidos. A, decir A diferencia simétrica B es lo mismo que si yo dijera A menos B unido con B menos A. Esa sería una diferencia simétrica, es esto mismo, ¿sí? Porque lo que yo estoy diciendo es que voy a tomar los elementos que están solo en el conjunto A y los elementos que están solo en el conjunto B. A toda la unión, esto sería lo mismo que si yo dijera que a unión B le voy a quitar la intersección, A intersección B. ¿Listo? Espéreme si encontramos por acá, así como muy rápidamente, el signo de intersección. Bueno, y si no, pues hagámoslo aquí por la ecuación, que es, aparecen mejor, más rápido los símbolos matemáticos. Listo. Entonces sería otra manera de representar, sería otra manera de representar la parte de la diferencia simétrica. De cualquier manera lo podemos hacer. Lo podemos hacer directamente con el símbolo de diferencia, lo podemos hacer con el concepto de diferencia entre conjuntos o lo podemos hacer, bueno, nos quiere ahí cuadrar la escritura A intersección B. Bueno, listo. O lo podemos hacer con la operación de unión e intersección. Lo cierto es que cuando hablamos de diferencia simétrica, quitamos la intersección. No tenemos en cuenta los elementos comunes, porque la diferencia es restarle los elementos, ¿sí? Y finalmente, pues tenemos la operación de complemento, que es lo que le hace falta. La teoría, y en la primera parte del documento ustedes lo encuentran ahí, la teoría nos define el complemento como lo que le hace falta a un conjunto para ser igual al universal. Entonces sería todo lo que está por fuera de un conjunto. ¿Qué le hace falta para que pertenezca o para que sea igual al universal? Ese sería el concepto de complemento. Entonces, estas son las 5 operaciones que se pueden hacer entre conjuntos: unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica y complemento, y que básicamente se pueden hacer individual o se pueden hacer mezclando las operaciones, como las operaciones con los números o como las operaciones con las proposiciones, que podíamos tener proposiciones simples o proposiciones compuestas unidas por esas operaciones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar. Aquí pues tengo los ejercicios propuestos que vamos a trabajar para, digamos, definir o aplicar lo que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces esa es pues la idea. Y aquí ya vamos poco a poco pues pudiendo sacar nuestra aplicación de las operaciones entre conjuntos. Entonces, nos dice, dado los siguientes conjuntos, realizar las operaciones indicadas. Aquí todos los conjuntos están expresados por comprensión. Para hacer nosotros las operaciones, lo primero que necesitamos es escribirlos por extensión para poder identificar cuáles son los elementos que cumplen con las características que nos están dando.
Entonces el primer conjunto nos dice que el conjunto U, o sea, el conjunto universal, son los X tal que X es un número natural menor que 30. Entonces quiere decir, o valga decir, que entonces es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mire que nos dice número natural. ¿Sí? Entonces los números naturales inician desde el 1 y como nos dice que menor que 30, quiere decir que va hasta el 29. El ¿Listo? 29. Exactamente. Esos serían el conjunto universal. Todos los números naturales del 1 al 29. El conjunto M nos dice, todos los X, tal que X es divisor de 24 y X es menor que 24. Quiere decir que no podemos incluir el 24, porque pues el 24 es divisor del mismo, pero no lo podemos incluir, porque nos dice que debe ser menor que 24. Entonces empezamos a sacar los divisores de 24. La primera pareja de divisores, 3, ok, el 3, el 8. ok, El 2, el 3, el 4, el 6, el 8 y el 12. ok, 3, 8, El 2 también, profe. 2, ¿cuál otro? 4, 4, 6, 6, 12, Y el 12. 6, 12. ¿cuál otro? Y ya. ¿Listo? ¿Ya los tenemos No, no todos? hay. Menor que 24 no hay. No hay más, Ok, nos falta uno. No hay ya no hay más. más. El uno. Ah, el 1. Ok. ¿Cuál? El El Ah, uno. el 1. 1. Ok. También es divisor de 24. ¿Sí? Igual que el 24. Lo que pasa es que el 24 ya nos dice que no porque dice que debe ser menor que el 24. Entonces, el uno también es Menor que divisor del 24. 24. ¿Listo? Bueno, luego nos dice, a ver, miremos que por acá nos están escribiendo una pregunta. Luego nos dice, los X, tal que X es múltiplo de 3. Y menor que 20. Ok, listo, sí. Ahí nos escriben por el chat que el mismo 24. Sin embargo, el 24 no lo podemos colocar porque en la descripción del conjunto nos decía que los valores debían ser menores que 24. ¿Listo? Entonces, por eso el 24 no lo podemos incluir. Luego nos dice que el conjunto N son los X, tal que X es múltiplo de 3 menor que 30. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 3? 1, 3, No. 6, 9. La tabla del 3, Ok, pero pero De hasta el 3 en 27. adelante. del 3 en adelante, sí, señor. El 1 no es múltiplo de 3, pero, Ah, no, 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 no. ok, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 18, 15, 21, 18, 21, 24 24 y 27. y 20. Hasta el 27 porque tiene que ser menor que 30. Exactamente, hasta el 27 porque tiene que ser menor que 30, sí señora, perfecto. Luego dice, todos los X tal que X es un número primo menor que 30. ¿Cuáles son los números primos? Empecemos por Que son recordar el múltiplos concepto. sí mismos. 1, 2, 3, 1, 2, 2, sí, 1, 3, 2, 3, 5, 5, 7, Ok, 3, 11, 5, 7, 7, 11, 13, 14, no, 13, 13, 15. 10, Ah, no, no, 15 no, 15 17, no. 17, 17, 17, 19, sí, 23 sí, y 29. y 29. Ok. ¿Cuál es el concepto de número primo? ¿Qué es lo que es un número primo? Son que aquellos sean que se divisibles dividen solo por, entre uno y entre ellos mismos. en Oh, uno y el mismo y el propio número. ok, perfecto, perfecto. Entonces, para que a todos nos quede claro, ¿por qué escogimos estos números como números primos? Entonces, los números primos son los números que solo se pueden dividir por sí mismo y por la unidad. No tienen más divisores. Es importante tener presente porque a veces, como confundimos el concepto de número primo con número impar. No, el número primo
no es el mismo número impar. El número primo es el que solo se puede dividir por sí mismo y por la unidad. ¿Listo? El número impar es el que no es divisible por 2. Entonces es un concepto totalmente diferente. ¿Listo? Y finalmente, entonces nos dice que el conjunto P, son todos los elementos o todos los valores de X, tal que X, es decir, ese número más 10 es menor que 30. Entonces, ¿qué números estarían ahí? 20, porque, no. 10, 10, 15, 16, 17, 18. ok. ¿Qué números al sumarle 10, el resultado es menor que 30? Del 11 hasta el 16. 29. ¿De Del cuál? 11 hasta Ajá, el del 11 hasta el 29. 19, 15, 16, 17, 18, 19. Del Hasta el 11. 29. El Del 10 11 hasta el también. 29. Ok, ¿será? ¿Cuánto me da Del 29? 10 también y del 1 también, porque 1 más 10 es 11. Ok, por eso. Eso les iba a decir. ¿Cuánto me da 29 más 10? Del 1 hasta el 19, del 1 hasta el 19. Exactamente. Del 1 hasta el Hasta el 19. 19. Del 1 hasta el 19, porque a estos números que yo voy a escribir aquí, a estos números les sumo 10 y al sumarles 10 me debe dar menor que 30. Entonces, puedo arrancar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 y hasta el 19, porque el 19 más 10 me da 29. Ya el 20 no me sirve, porque 20 más 10 sería 30. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero que yo hago cuando voy a hacer operaciones entre conjuntos. Tener los conjuntos por extensión, los elementos. ¿Listo? Y luego, después, si ya puedo empezar a hacer las operaciones entre conjuntos. Entonces, vamos a hacer esta primera operación y vamos a mirar. Bueno, aquí me dice la operación, me dice P intersección. Regálenme un minutico, por favor. Bueno, entonces, el primer conjunto nos dice, o la primera operación, perdón, P intersección N menos P, esta C como superíndice significa complemento. Entonces, al igual que cuando lo miramos en las operaciones con las proposiciones, en las operaciones lógicas, siempre debemos empezar por las operaciones más pequeñas. Entonces, ¿qué operaciones tenemos en este ejercicio? ¿Qué operaciones vemos representadas ahí? La unión y la diferencia. Ok, la intersección, porque este símbolo es de intersección. ¿Listo? La unión tiene forma de U, la U al revés es intersección. Listo, entonces tenemos la intersección, Ah, sí, tenemos, profe, qué pena, sí, la intersección y la diferencia. vale, ¿hay alguna otra? ¿Hay Sí, alguna otra? la Complemento. diferencia El, complementa, comple sí, el complemento, el complemento, por exactamente. la C que Entonces, está elevada. exactamente, la C que está como superíndice o como exponente. Entonces tenemos tres operaciones, la intersección, la diferencia y el complemento. Al igual que, con las proposiciones, siempre debemos empezar por la operación más pequeña, o sea, la operación interior,
hasta llegar a la operación más grande. En este caso, ¿por cuál operación empezaríamos? ¿Cuál de las tres Por hacemos? la que está elevada, porque es una multiplicación. No. La C me representa complemento, pero ¿a Por qué? la intersección. Ok, bueno, primero, la C me representa complemento. ¿A qué le tengo que sacar el complemento? ¿A ¿A qué la P? Al resultado que está entre paréntesis de Exactamente, la operación que está entre. N menos P. exactamente. El complemento tenemos que sacarlo a n menos p. Y la intersección la tenemos que hacer con el resultado de ese paréntesis. O sea, quiere decir que lo primero que nosotros debemos saber es n menos p. Es la primera operación que tenemos que hacer porque es la más interna. Entonces vamos a sacar la operación de n menos p. ¿Sí? Es la primera que tenemos que hacer. Entonces, n menos p. Entonces, el conjunto n son los múltiplos de 3 menores que 30. O sea, esos sí los tenemos ahí todos escritos. Y los elementos del conjunto p son del 1 hasta el 19. Quiere decir que a este conjunto Pn yo le voy a quitar, voy a coger y lo voy a copiar aquí, y a estos elementos, a este conjunto, yo le voy a quitar los que están en P. Entonces, de estos elementos, ¿cuáles están en P? De los que tenemos acá. El 1, el 3, 2, el 1, el 2, el 3. el, Ok, el 1 y el 3, porque el 2, ok, Así. espere. ah, sí. Nuevamente, este es el conjunto N. Yo lo volví a copiar aquí. A este, que es el conjunto N, de estos elementos del conjunto N, ¿cuáles están en P? Profe, está El el 3, 3. 3, el 6, El el 3, el 9, 3, el el 12, el 6, 15, el el 9, 18, ok, 18. y el 18, perfecto. Entonces, el 3, el 6, el 9, el 2, el 15 y el 18. Estos elementos que pertenecen a N también pertenecen a P. Entonces, por eso se los voy a quitar. Y esta sería la respuesta de N menos P. ¿Sí? Entonces, esta es la primera operación N menos P. Al conjunto N le quité los elementos de P. Listo. Ahora me voy para la siguiente operación. ¿Sí? Me voy para la siguiente operación. Ya sé cuánto vale n menos p. Entonces ahora le voy a sacar el complemento. Entonces voy a decir n menos p, pero a ese n menos p le voy a sacar el complemento. Entonces, qué elementos le faltan a este conjunto? Mire que yo le estoy sacando el complemento es a este, para ser igual al universal. Entonces, recordemos cuál es el universal. El universal son todos los números del 1 al 29. Entonces, el complemento sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Bueno, llegaríamos al 23. El 24 ya no, perdón, primero lleguemos al 21, entonces llegaríamos al 20. El 21 ya no, porque el 21 está aquí. Entonces pasaríamos al 22, al 23. El 24 ya no, porque al está aquí. 25, Exactamente. 25. Entonces 25, 5, 26. 26, 28 y 29. ¿Listo? Y estos serían el complemento de n menos p. Entonces, primero calculamos n menos p y me dio 21, 24 y 27. El complemento, entonces, son todos los que le faltan para ser igual al universal. Entonces, por eso, cuando llegamos al 20, pues no escribimos el 21 porque ya está aquí. Cuando llegamos al 23, no escribimos el 24 y cuando llegamos al 26, no escribimos el 27. Y ahora sí, vamos finalmente a sacar toda la otra operación. Entonces, ahora sí voy a hacer esta operación completa.
Pasémosla aquí abajo. Entonces, ahora sí yo voy a decir cuál todos estos son los elementos de n menos p complemento. Y estos son los elementos de p, de 1 al 19. Me está pidiendo, halle la intersección, es decir, los elementos comunes entre este conjunto, que tiene los números del 1 al 19, y todos estos. ¿Qué tienen en común esos dos conjuntos? Que están en orden, Ok, pero ¿cuáles elementos son los que comunes? es ¿Qué a nu- ¿Se 1, repiten 2, algunos 3, números? ¿Cuáles son los números que se repiten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, hasta el 19. Ok, perfecto, perfecto. Sí, señora, porque mire, por acá tenemos el 19. Entonces, todos estos elementos del 1 al 19 también están aquí, mírenlos. Entonces, por eso, esa es la respuesta. Todos los números desde el 1 hasta el 19. Y esta sería pues nuestra respuesta final del ejercicio. Entonces nosotros a veces vemos, digamos, nos parece como cuando nos ponen esta operación, pues vemos como muchos símbolos, pero al igual que en las operaciones numéricas, pues simplemente es empezar a desarrollarlo desde lo más interno hasta la parte más, hasta la parte, a la operación más grande, la que me encierra toda la operación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre este ejercicio. No, señora. Bueno, listo. Vamos a resolver el otro y ahí a medida que vamos resolviendo ejercicios, pues se van habiendo preguntas. Si hay dudas, recuerden, me pueden preguntar con toda tranquilidad, me pueden preguntar si hay alguna inquietud. ¿Listo? Listo. Entonces voy a borrarlo, voy a hacer la misma dinámica que hacía con las proposiciones, voy borrando los ejercicios para que, pues, mantener los elementos, los conjuntos ahí a la mano. Listo. Entonces, este ejercicio me dice M complemento unido P complemento unido N complemento. Entonces, empezaríamos por qué. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? El complemento, ¿no? El del universal. Exactamente. Lo primero que yo tendría que hacer sería sacar el complemento de cada uno de los conjuntos. El complemento de M, el complemento de P y el complemento El de complemento N. de N. Los tres complementos y luego hago la unión entre los tres. Entonces vamos a mirar los complementos. Escribí lo que no era. Listo. Vamos a mirar entonces los complementos. Entonces M complemento. M complemento de U. Listo. M complemento. Este U, recuerden que significa unión, ¿no? Aquí no me está representando U como universal, sino es la unión. Entonces, M complemento. ¿Qué le falta a M para ser igual al universal? Entonces, miramos el conjunto M, sabemos que es este. Este es nuestro conjunto M. Bueno, venga, le colocamos aquí el 1 de primeras, que pues tener los números ordenados, pues nos sirve un poquito más para identificarlos. El 2 por acá. Cuando sacamos los divisores, generalmente pues nosotros siempre los mencionamos así por parejas, el 2 y el 12 y así, pero pues aquí los voy a colocar ordenados para que me quede más fácil poderlos identificar. Listo. Entonces, esos son los divisores del 24, menores que el 24. El conjunto universal son todos los números del 1 al 29, entonces vamos a mirar cuáles no tiene M. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4 ya lo tiene. Entonces, El 5. el 5, 5,
El 6 ya 7, lo tiene, el entonces sería el 7, 7, el el 9, 10, el el 9, 9, el el 10, 9, el 10, el el 11, 11, el 13, el, tre- y 14, de el ahí en 13, el adelante. 14, el 14 hasta 15. el No, hasta el 29. 24, hasta el De ahí 20. en pero no se adelante puede hasta el quitando el 29 porque 24. tiene que ser menor que 24. No, no, no. Ah, ok, espérame. Estoy sacándole el complemento a M. Entonces, los que están en M son los que tienen que ser menores que el 24. El complemento es Ah, ok. todo lo que le hace falta para ser igual al universal. Entonces, como el universal llega hasta el 29, el complemento también debe llegar hasta el 29. Entonces, por eso sería 5, 7, Ah, 9, 10, 11 y el del 13 en adelante todos hasta el 29. ¿Listo? Bueno, vamos a sacar ahora n complemento. Entonces, ok, el conjunto n, entonces son los múltiplos de 3 menores que 30. Entonces, y el universal, recordemos que es del 1 al 29. Entonces, el complemento sería 1, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 5, 4, 5, 7, 7, 8, 10, 11, 10, 11, 13, 8, 14, 10, 13, 11, 14, 16, 13, 14, 16, 16, 17, 17, Y 19, 19, 20, 20, 22, 23, ok, 25, 26 28, 28, 29. y 28 y 29. Bueno, 28 y 29. ok, aquí sí los escribí todos, pues porque no había una secuencia para colocarle puntos suspensivos. Listo, eso sería n complemento. Y luego tenemos p complemento. Entonces, los elementos del conjunto P, los números, perdón, del conjunto P son del 1 al 19. Entonces, ¿qué le hace falta para ser igual al universal? profe, del Del 19 20 al hasta el 20, 29. hasta el Del 20 al 29. 29. Exactamente, del 20 al 29. Entonces, 20, 21, 22 hasta 22. el 29. Listo. Ya sacamos los complementos. Ahora, el ejercicio me dice, el ejercicio que es este, perdón, el ejercicio que es este me dice, saquemos la unión de estos tres. Entonces, todos los elementos que tienen esos conjuntos, sean comunes o no sean comunes, ¿listo? Solo que los comunes, pues yo no los voy a volver a escribir, ¿sí? No los voy a escribir ni 2 ni 3 veces, simplemente voy a escribir. ¿Cuáles serían? Si yo cojo todos estos elementos, todos estos números y todos estos números, Del 1 al 29, profe. ok. Ah, listo, gracias, gracias. Me están aquí corrigiendo que aquí puse, perfecto, listo. Exactamente. Del 1 al 29. Sería exactamente del 1 al 29. Si también es que nos escriben por aquí por el chat. Efectivamente sería del 1 al 29. ¿Listo? O sea, todos los elementos. Es decir, la unión de esos conjuntos me forman el universal. ¿Listo? No importa, aquí no tenemos que repetirlos. No importa si, por ejemplo, aquí el 1 está solo en n complemento. En M no está, en M complemento no está y en P complemento tampoco. No importa, pero recuerden que la unión son todos los comunes y los no comunes. Entonces, este ejercicio, bueno, digamos que un poco más sencillo que el anterior en el sentido en que no tenía operaciones internas, era únicamente sacar los complementos y luego hacer la unión entre ellos. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces vamos a mirar ahora el tercero. Ya les voy a colocar acá el tercero. Ay, espérenme que... Listo. Este tercero, básicamente,
es, digamos que podemos decir que muy similar al anterior, solo que en este caso no estamos hablando de la unión, sino estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, Ese símbolo de que aparece la ahí. intersección. Ok, Intersección. intersección, perfecto. ¿Y qué es lo que significa intersección? Que no hay respuesta, que no tienen respuesta, los No, conjuntos. no necesariamente. ¿No hay elementos comunes? No, la intersección entre conjuntos, a ver, devolvámonos aquí. ¿Qué nos está mostrando esta gráfica? Que la intersección son ¿qué? Muy poco lo que los une ahí, se ve que tiene algo negrito. Ok, y esto que está aquí sombreado significa que es lo que es común entre los dos. Es decir, que la intersección son los elementos comunes, ¿sí? Miren que en la unión los tomamos todos, los que son comunes entre los dos y los que no son comunes. En cambio, en la intersección solamente podemos tomar los que son comunes, es decir, los que se repiten en los conjuntos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué tienen de común estos tres. No vamos a sacar los complementos porque ya los teníamos ahí. ¿Qué tienen de común estos elementos? ¿Cómo los podríamos identificar? Que son, Lo primero es que los números tienen que ser entre 20 y 29, porque en el conjunto P complemento no hay números menores que 20, perdón, no hay números, sí, menores que 20. O sea que en la respuesta no van a haber números menores que 20, porque recuerden que la intersección debe estar en todos los conjuntos. Entonces, todos estos de aquí ya los descartamos. Ya estos salen, no nos sirven. Y de aquí, digamos que si tuviéramos aquí el 19, pues todos estos también los descartaríamos. ¿Por qué? Porque el elemento P, que es el más pequeño, por decirlo así, nos dice que a P complemento pertenecen los números del 20 al 29. Entonces, ahora nos toca mirar de los números del 20 al 29, cuáles están en los otros conjuntos. De los números del 20 al 29, ¿cuáles están en el conjunto M complemento? 22, 23, Oh, 25. Ok, el 20, espérame, exactamente, espérame un minuto. Estoy hablando del conjunto M, ¿sí? Ah, ya, ya. Del conjunto M, ¿cuáles están? ¿Qué números hay del 20 al 29? Todos. Todos, ¿cierto? Entonces, en el conjunto M, estos elementos son comunes con estos elementos. Pero, ¿qué pasa con el conjunto N complemento? ¿También los tiene todos del 20 al 29? Están todos, No, profe. no es No completo. están todos porque el 21 no está, el 24 tampoco, el Pe- 27 tampoco. Perfecto. Entonces, el 21, el 24 y el 27, ok, el 21, el 24 y el 27 no son comunes se porque descartan de una vez. aunque están en el primero, aunque están en el tercer conjunto, no están en el segundo. Y para que pertenezcan a la intersección, tienen que estar en los tres. Entonces, quiere decir que el 20 sí está en la intersección, el 22, El 22, 23, ok, 26, 28 y 25, 29. 25, 26, 28 y 29. exactamente, ¿listo? Entonces, eso es lo que significa la intersección. ¿Qué tienen de común los elementos? Mire que si yo tengo tres conjuntos, para que pertenezca a la intersección debe estar en los tres conjuntos. En un solo conjunto que no esté, ya no pertenece a la intersección, como es el caso del 21, el 24 y el 27, que como no están en el segundo conjunto, entonces ya nos toca sacarlos de la intersección. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, en estos tres primeros ejercicios que hicimos,
pues ya miramos el concepto de, o ya hicimos un ejemplo de diferencia, de unión, de intersección, de complemento. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este ya lo hicimos. Entonces vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio, pero este siguiente ejercicio quiero que lo hagan ustedes y ya ahorita revisamos. ¿Listo? Entonces, este ejercicio, por favor, lo van a hacer ustedes y ya ahorita me dicen la respuesta.
Bueno, ¿cómo van? ¿Alguien ya tiene la respuesta? Bueno, ¿qué operación tenemos que hacer primero ahí en ese ejercicio? A ver, ¿qué me dicen? El complemento, profe, de M, P y N, pero ya está. 6, 7, octavo. Lo primero que hacemos es el complemento. ¿A qué tenemos que sacarle el complemento? ¿Será que tenemos que hacer primero la operación que está dentro del paréntesis? Claro, no tiene que caer la unión de esos tres conjuntos. Ok, lo primero que tenemos que hacer es la unión entre... Profe, eso es lo que yo no entiendo, profe. O sea, siempre hay que resolver primero lo que está en los paréntesis. Sí, señora, Siempre siempre, es lo que está dentro de los paréntesis. sí, señor, siempre tenemos que resolver primero lo que está dentro de los paréntesis. Recuerden, en el tema anterior, que era lo de proposiciones, y miramos las proposiciones compuestas, también decíamos, siempre resolvemos primero las operaciones que están dentro de los paréntesis y luego resolvemos la operación que encierra todo. En este caso, la operación que encierra todo es el complemento. Entonces, primero tenemos que resolver lo que está dentro del paréntesis, es decir, M unido P unido N, y a esto sí, cuando ya tengamos esta unión, a ese sí le sacamos el complemento. Entonces, miremos primero la unión de los tres conjuntos. Entonces, el conjunto M son el número 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12. El conjunto N son los múltiplos de 3. Y el conjunto P son todos los elementos, todos los números del 1 al 19. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer estos ejercicios, pues empezamos a mirar como por estrategia, ¿cómo lo puedo resolver? Entonces, como estamos hablando de la unión, significa que son todos los elementos que están en esos tres. Del 1 al 29, profe. Vamos a mirar si son del 1 al 29. No importa si esos números están o no están en todos los tres. Entonces, por ejemplo, yo empezaría por colocar los números que están en P, que son del 1 al 19. Digamos que están 19. todos los números que están en P, entonces los coloco aquí, del 1 al 19. Listo, ya tengo todos los elementos de P. Luego me voy a mirar el conjunto M. El conjunto M tiene los números 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12. Ya están escritos dentro de estos. Ya están ahí del. Perfecto, ya están. Entonces ya no los vuelvo a escribir porque ya están. Luego me voy para el otro conjunto que tengo que hacer la unión, que es el conjunto N. De estos elementos 21, del 24 y conjunto N, 27. ok, me falta el 21, el 24 y el 27, porque del 3 al 18 ya los tengo. Entonces le coloco aquí 21,
24 y 27. Listo. Y con eso ya saqué la unión. Faltan 21, 24 y 27. Perfecto. Listo. Profe, escribió 17, es 27. Ok, gracias. Sí, señora. Listo. Entonces, ya escribí todos los elementos que están en los tres conjuntos. Del 1 al 19, todos completicos, más el 21, el 24 y el 27. Ahora, el complemento de eso, es decir, ¿qué le falta a ese gran conjunto para ser igual al universal? El 28 y el 29. ¿Solo el 28 y el 29? 22, el 23, el 25, el 26. Ok. Empezando nos falta el 20, ¿cierto? El 20 Ah, sí, primero. profe, sí, sí. Ok, nos falta el 20. 20, 22, Ok, 20, 22, 23, 23, 25 y 25, 26. 26, 28 y 29. 28 y Ok. 29. Ok, perfecto. Digamos que colocar los números en orden no es una obligación, porque finalmente pues son los elementos del conjunto, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos trabajando con números, pues tenemos como la facilidad de que al ordenarlos nos es más fácil mirar cuál ya tenemos, cuál nos falta, cuál tenemos que colocar, ¿sí? Cuando ya las vamos, si son palabras, si son letras, pues sí como que nos toca en el orden, irlas colocando. Pero cuando tenemos números, pues tenemos la facilidad de que los podemos colocar ordenados y eso nos permite a nosotros identificar cuáles son. Entonces, este sería el complemento. Lo que le falta a la unión para, lo que le falta a la unión para ser igual al universal. ¿Listo? Bueno, ya estamos manejando mucho mejor las operaciones. Recuerden, cualquier pregunta, cualquier duda, la podemos plantear. Bueno, listo. Miremos el otro ejercicio. Este ejercicio nos está agregando algo que hasta ahora no hemos trabajado. ¿Qué es? La El conjunto, diferencia. ¿Cuál diferencia? Ay, profe, espere que es que me confundo con. Ya yo ¿Cómo, le digo. cómo ese, No. La diferencia, profe, la sí, pero hay una, esa es M diferente. menos N. Ok. Bueno, pero la Profe, diferencia, la que está en medio de dos ejercicios. sí, No, exactamente. es M menos. Ok, diferencia simétrica, nos escribieron por acá por el chat. Exactamente. Esta, que es la que está entre los dos paréntesis, es la operación que hasta ahora no hemos trabajado, que es la diferencia simétrica. Este primer paréntesis tiene una intersección, este segundo paréntesis tiene una diferencia normalita, que ya la hicimos en el primer ejercicio. Tenemos los complementos, que también ya las sabemos sacar, pero vamos a agregarle esa nueva operación que no habíamos trabajado, que es la diferencia simétrica. Entonces, este ejercicio es un poquito más extenso, porque tenemos más cosas por hacer. Tenemos que sacar primero el complemento de P, ¿sí? Entonces tenemos que sacar P complemento para ese P complemento hacer la intersección con el conjunto O. Y con eso tendríamos nuestro primer paréntesis. Listo. Entonces vamos a hacer P complemento. Entonces, el conjunto P son todos los números del 1 al 19. ¿Qué le falta para ser igual al universal? ¿Qué es el complemento? El 20, Ok. Sí. 21, Del 20 al 29. 22. 29. Del 20 Exactamente, al del 20 29. al 29. Listo. Entonces los vamos a escribir todos ahí muy rápidamente. 28 y 29. Listo. Entonces, ese es el complemento de P. Ahora, pues sí vamos a hacer la intersección con el conjunto P complemento. Entonces, ahora sí vamos a colocar O, intersección, P complemento.
Listo. P complemento. Listo, espérenme, le coloco aquí paréntesis. Listo. Entonces, ¿qué? Entonces, el conjunto O son todos los números primos menores que 30, o sea, estos que tenemos acá. Y el conjunto P complemento son del 20 al 29. ¿Qué hay de común entre este conjunto P complemento y 20, el conjunto O? 23 y 29, profe. Ok, solamente estos dos, 23 y Solo 29. esos dos, 23 y 29. Perfecto. Entonces, esos serían los elementos La de esa intersección. Listo. Ya tenemos el primer paréntesis. Ahora vamos a hacer el segundo. Para poder hacer el segundo necesitamos Hay que sacar el complemento a n. exactamente, sacarle el complemento a n. Entonces, el conjunto n son los múltiplos de 3 menores que 30. El complemento sería los que le hacen falta. Entonces, estaríamos hablando del 1, del 2, Del 2, 4, del 5, 4, 4, 5, 7, 5, 8, 10, 10, 11, 11, 13, 13, 14, 14, 16, 16, 17, 17, 19, 19, 20, 20, 22, 23, 23, 25, 26, 28, 29. 28 y 29. Perfecto. Listo. Ese sería el complemento de P. De N, perdón. El complemento de N. Ahora, ¿qué tienen en común? Vengan, copiamos aquí esta ecuación para no. ¿Qué tienen en común? M con P, con n. es. Entonces, ¿qué tienen en común? Entonces, el El conjunto 3, M son estos números. ¿Qué tienen en común? Entonces, el 1 está en ambos, ¿cierto? Listo. El 2 también. el 3, No. Recuerde que la intersección es lo común. Entonces, ¿qué tienen en común? por eso, profe, pero es de m y de n. No, de N no, de N complemento. De Ah. este que acabamos de sacar acá. O sea, yo voy a buscar los elementos comunes entre este conjunto M y este conjunto N complemento. Entonces, el 1 está y el 2 también. Ok. Entonces, el 1 y el 2. Mire, acá también está 1 y 2. Listo. Ahora, el 3 está en M, pero no está en el complemento de N. El Entonces, 8, mire, profe. el El 3 4, no, profe. ok. El 3 no. Sí, El 4 sí. El 6 no. El 8 sí. El 8 el 8, Ok. y el 12 tampoco. Y el 12 el 12 tampoco. tampoco, no. Exactamente. Entonces sería solo 1, 2, 4 y 8. 3. ¿Listo? Ah, sí, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4 y 8, los que quedaron ahí con rojo. Entonces, ya tengo la respuesta del primer paréntesis y ya tengo la respuesta del segundo. Entonces, ahora voy a sacar la diferencia simétrica entre los dos. Entonces, la diferencia simétrica. ¿Qué hago yo cuando tengo que hacer la diferencia simétrica? Pues escribo todos los números menos los que se repiten, porque recuerden, miremos aquí nuestra gráfica, la diferencia simétrica son todos los elementos de ambos conjuntos menos la intersección, menos los que son comunes entre los dos. Entonces, cuando vamos a hacer una diferencia simétrica, pues lo que yo hago es mirar qué elementos comunes hay, ¿sí? Como en este caso que miramos cuáles eran los comunes, 1, 2, 4 y 8, y sacarlos, no escribirlos. En este caso, entre el primer resultado del paréntesis y el segundo, ¿hay elementos comunes? Profe, no. Ok, no hay elementos comunes. Eso quiere decir
que los puedo escribir todos. El 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Listo? O sea, profe, la diferencia simétrica son los que no se repiten. Exactamente, sí señora, los que no se repiten, tal cual, así como su merced lo dice, exactamente. Si por Ok. ejemplo, supongamos que por ejemplo aquí hubiera estado el 2 y aquí también está, entonces no lo hubiéramos colocado. Entonces lo tachamos en ambos conjuntos y no lo escribimos en la respuesta, porque la diferencia simétrica son los que no son comunes entre los dos. ¿Listo? Esa sería, bueno, pero aquí quitemos el 2 porque si no. Una pregunta, Señora, es que ahí me confundí que tú colocas en el primer paréntesis O intersección de P y en el segundo colocaste M intersección de N, pero en el número en el de arriba dice M menos N. ¿Por sí, qué le colocaste esa intersección sí, en señora, ese? Sí, profe. sí, señora, tiene toda Y la no razón. menos. Tiene toda la razón, cambié el ejercicio. Pero bueno, ya lo hicimos con intersección, entonces ahora, ok, tiene toda la razón. Era, Profe, pero entonces ahí sería a M se le resta N ok, o no entiendo lo sí, que sí, se resta. ok, espérame. No, lo que pasa es que sí, tienes razón, cuando escribí el ejercicio, cuando lo saqué por partes, coloqué M intersección N complemento y por eso hicimos la intersección. O sea, digamos que el ejercicio así como tal está bien, ¿sí? Si en vez de tener esto aquí, pues yo hubiera hecho la diferencia simétrica entre estos dos, ¿sí? Pero tienes razón, aquí no era intersección, sino era diferencia. Entonces quiere decir que esta no es la respuesta, ¿sí? O sea que ese menos significa diferencia. Ese menos significa diferencia, sí señora. Sí señora. Gracias por ese detalle que no me había fijado. Bueno, Ah, entonces, bueno. listo, pero listo. Ahorita lo hicimos con intersección y como lo hicimos, pues está bien. Pero lo vamos a hacer ahora como diferencia, como está planteado el ejercicio. Entonces, el ejercicio nos dice M, que es el conjunto de este conjunto, entonces lo vamos a devolver a su color original. Ah, no, me sirve dejarlo así. Porque me dice que a este conjunto M le voy a quitar, por eso se dice diferencia, le voy a quitar los elementos que están en N complemento, ¿sí? Entonces, también es importante identificar los elementos comunes. Quiere decir que este 1, este 2, este 4 y este 8, como están en N complemento, se los voy a quitar aquí. Entonces lo quito aquí, lo quito aquí, lo quito aquí y lo quito acá. ¿Listo? Cuando yo voy a hacer la diferencia entre conjuntos, entre un conjunto, quiere decir que al primer conjunto, en este caso M, le voy a quitar los elementos que están en el otro conjunto. ¿Sí? Entonces, yo parto del conjunto M. Yo digo, bueno, el conjunto M es 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12. A este conjunto le voy a quitar, por eso se llama diferencia. Espérenme que voy a pasarlo para allá. Listo. A este conjunto le voy a quitar los elementos que están en N complemento. Este es el conjunto M. Entonces, el 1 y el 2 se lo quito porque están en N complemento. Le quito el 4 también porque está Entonces en N quedaría el complemento. 6 y el 12 Ok. Y le quito el 8 también porque está en N complemento. Entonces me queda únicamente 3, 6 y 12. y 12. Y ahora sí puedo hacer la diferencia simétrica con el mismo concepto que les expliqué ahorita. ¿Qué tienen en común esos dos paréntesis? Nada, no tienen nada en común. Entonces, por eso, pues no tengo nada que quitarle. Y entonces la diferencia simétrica sería 23, 29 y 3, 6 y 12.
¿Listo? El concepto de diferencia simétrica aplico el mismo, solo que ahorita lo hice con intersección en ambos paréntesis y no, era intersección en el primero y diferencia en el otro. Bueno, ¿listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces vamos a hacer el último ejercicio que está aquí planteado y ya pues con eso terminamos este primer tema entre conjuntos, que es lo que tiene que ver con operaciones entre conjuntos. Entonces, No, pues yo sí tengo una pregunta, pero no es con respecto al tema. señora, Yo hice mi trabajo con Marley, no sé, y Marley solamente lo montó, entonces no sé si, como nosotros no colocamos portada ni nada, sino como ya habíamos hecho las cipas y colocamos que Marley era conmigo y Marley así, entonces no sé si hicimos más porque no le colocamos portada. bueno, digamos que una de las razones por las cuales yo les decía lo importante que es registrar el CIPAS es por eso, porque yo cuando yo califico, yo reviso quiénes no hicieron entrega del producto para ver, para saber si es que pertenecen a algún CIPAS, ¿sí? Si no hicieron entrega del producto ni pertenecen a ningún CIPAS, pues ahí sí es donde yo les coloco no entregaron el producto. Pero de todas maneras, pues por recomendación sí es conveniente colocarle siempre pues la portada. Pero por en este caso pues ya lo puedes dejar así, no hay problema. Pero sí pues por recomendación le colocamos portada para que digamos como evitarnos eso de que yo tenga que verificar si estaba en el CIPAS o no. Y no pasa nada que lo entregue uno solo. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Y si no tienen CIPAS, pues también lo entregan solo, no pasa nada. Listo, no hay ningún problema. Recuerden que los CIPAS pueden trabajar solos, pueden trabajar dos, pueden trabajar tres, pues no hay ningún problema. Por recomendación, pues sí colocarle siempre portada. Pero si ya tienen inscrito el CIPAS Sí, en profe, yo la inscribí el plataforma, CIPAS con ella y ella también conmigo. listo, entonces no hay ningún problema. Bueno, Ok, profe. listo. Entonces miremos ese último ejercicio. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero hacer una diferencia simétrica entre m y n y luego sacarle el complemento. Tenemos que hacer una diferencia m menos n, no diferencia simétrica, sino solamente a m le quitamos los elementos que están en n y finalmente pues hacemos la diferencia entre los dos. Entonces, espérenme, volvemos aquí a este conjunto. Entonces, hagamos primero la diferencia simétrica, m menos n. Entonces, m, diferencia simétrica, n. Listo. Entonces, para hacer m diferencia simétrica n, entonces, estos son los elementos de m y estos son los elementos de n. Identificamos los que son comunes. Entonces, ¿cuáles son comunes entre m y n? Entonces, El 3, 6 3, y el 12. 6, el 12. Y el Y 12. el 12. ok, el 3, entonces lo tacho en ambos. 3, 6 y el 12. Y 12. Listo. Quiere decir que en la diferencia simétrica los escribo el resto. Entonces escribo el 1, el 2, 1, 2, el 4, 15. el 8, 1, 2, 4 y el 8. Ya con eso terminé de escribir los del 9 y ahora, perdón, los de M. Ahora escribo los de N. Entonces 9, 15, 18, 18, 21, 24 y 27. Listo, entonces ya tengo el resultado del primero, la primera operación, que es la diferencia simétrica entre M y N. Ahora tengo que sacarle el complemento a esa diferencia simétrica. Entonces, a esta diferencia simétrica tengo que sacarle el complemento. Quiere decir que son los elementos que le faltan para ser igual al universal.
Aquí generalmente ya es conveniente escribirlos. Entonces, el 1 ya está, el 2 ya está, entonces me falta el 3, El 3, profe, el 3, 5, Voy a poner encima porque el el 6, 7, el 7, 8, 9 ya está, 10, 11, 12, 12, 13, no, 14, el 15 ya está, 16, 16, 17, 17, 18 17, ya está, 19, 19, 20, 19, profe, 19, sí señora, 19, 20, 22, 20, 23, 23, 3, 25 y 26. ok, 26, 29. 28 y 29. 28 y 29, perfecto. 29. Listo. Ahora voy a sacar el otro conjunto, que el otro conjunto o la otra operación es m menos n. Entonces, cuando es la diferencia simétrica, lo que yo hago es quitar los elementos comunes entre los dos. En este caso estábamos trabajando con m y n. Quitamos los elementos comunes y escribimos todos los demás, o sea, tanto los de m como los de n. Pero en este caso no es diferencia simétrica, es únicamente al conjunto M le quito los elementos que están en N. Entonces le quito el 3, le quito el 6 y le quito el 12 y en la respuesta escribo los que me quedan, pero solo en M, que es el primer conjunto, porque no es diferencia simétrica. Miremos la gráfica. Miremos que cuando hablamos de diferencia es en un solo sentido. O bien al primer conjunto le quitamos los del segundo, o bien a los del segundo le quitamos los del primero, pero solamente en un sentido. En cambio, la diferencia simétrica no. A los del primero le quitamos los del segundo y a los del segundo le quitamos los del primero. Entonces, por eso, en este caso, como es m menos n, solamente vamos a Profe, colocar, una pregunta. señora, señora, Es decir, que si fuera n primero menos m, tocaba colocar los que no se repetían en n. exactamente, sí señora. Si fuera n menos m, colocamos los que nos quedaron en n. Siempre vamos a colocar los que nos quedan en el primero que nos aparece en la operación. Entonces, si hubiera sido n menos m, hubiéramos escrito los que nos quedaron en el conjunto n. Pero como es m menos n, colocamos los que nos quedan en el conjunto m. Entonces sería 1, 2, 1, 4 2, y 8. 4, 8. Y 8. ¿Listo? Y ese sería el resultado del segundo paréntesis. ¿Qué nos hace falta? Entonces, ahora sí nos hace falta. Cogemos m menos n complemento y a eso le restamos lo que nos apareció en el segundo. Listo, entonces miramos. ¿Qué elementos de m menos n, o sea, 1, 2, 4 y 8, están en el conjunto Ninguno m se menos repite, n? profe. Ok, Ninguno se repite. ninguno Ninguno se se repite. repite. Entonces, como ninguno se repite, no tenemos nada que quitarle. Entonces, por eso aquí vamos a decir que el conjunto nos queda igual. Porque no tenemos nada que quitarle porque no hay elementos comunes. ¿Listo? Ok. Bueno, Entendido. listo. Entonces, este es todo lo que tiene que ver con operaciones entre conjuntos. Y este era pues el primer tema que quería que trabajáramos sobre teoría de conjuntos. El segundo tema es cardinal de un conjunto, que es el que vamos a trabajar el sábado, y ya con eso podemos trabajar lo que tiene que ver con el producto. Entonces, en el producto 2, pues básicamente todos nuestros ejercicios pues son sobre cardinal de un conjunto. ¿Por qué todos los elementos, todos los ejercicios sobre cardinal de un conjunto? Porque digamos que es lo que más se aplica o digamos que en este cardinal de un conjunto vamos a aplicar lo mismo de las operaciones, pero ya lo vamos a hacer dentro de un contexto. Entonces ya le vamos a mirar como más
más aplicación a lo que era la teoría, a lo que son estas operaciones básicas entre conjuntos. Entonces, por eso pues la idea era, y pues lo pudimos hacer así, hacer todos los 6 ejercicios que yo les proponía en operaciones entre conjuntos en esta tutoría, para que ya en la próxima tutoría pues podamos trabajar lo que es cardinal de un conjunto. ¿Listo? Bueno, entonces ya voy a dejar por acá de compartir. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. No, profe, señora. gracias. Ok, listo. Chao. Entonces, ¿No va a llamar asistencia? no, no señora, no señora, pues igual ahí me queda la grabación y yo ahí Ok. reviso quiénes estuvieron conectados a